En el 2020, las necesidades generadas por la pandemia de acceder a servicios sin salir del hogar aceleraron el crecimiento de un servicio híbrido, el delivery. Empresas como Rappi, Pedidos Ya y Didi Food crecieron y empezaron a reclutar trabajadores en sus filas. Para el 2023, el servicio tenía más de 150.000 trabajadores o afiliados, como las empresas suelen llamarlos. El problema, el trabajo era precario e informal. Según un estudio de Fair Work del 2023, el 25% de repartidores no ganaban lo suficiente para cubrir el sueldo mínimo en el Perú y el 85.9% no tenían seguro médico ni aportaban a una pensión. En efecto, las dificultades son más visibles que los beneficios, y los trabajadores han buscado formas para hacer llegar sus demandas, subiendo videos a TikTok y quejas a grupos de Facebook. Y aunque todos confirman tener el mismo problema, no deciden colectivizarse. Entonces, ¿por qué si los repartidores forman parte de un sistema claramente precario, optan por el silencio en lugar de la colectivización? Una de las explicaciones de esta descolectivización se centra en la idea de capitalismo jerárquico, un concepto introducido por un tipo llamado Ben Ross-Schneider. En América Latina, muchas economías funcionan bajo este modelo. ¿Qué significa esto? Que las empresas están organizadas como pirámides. En la cima, unos pocos concentran el poder y toman todas las decisiones. En la base, la mayoría obedece, sin espacio real para negociar. Esto se agrava porque las instituciones refuerzan esta jerarquía en lugar de corregirla. En vez de proteger al trabajador o equilibrar las reglas del juego, muchas veces las leyes y el Estado terminan sosteniendo el poder de quienes ya lo tienen. Las plataformas de delivery, como son Rappi, Didi Food o Pedidos Ya, son ejemplos modernos de este modelo. El poder empresarial está centralizado en unos pocos sin intervención directa o indirecta de los trabajadores. Este centro está encargado de definir los lineamientos bajo los cuales los repartidores deben trabajar y de implementarlos mediante algoritmos poco flexibles que se rigen según lo dicho por unos directivos, sin considerar las necesidades y demandas de los trabajadores. Los repartidores, por otro lado, al no intervenir directamente en la creación de sus condiciones de trabajo, carecen de contratos, de acceso a un sistema de seguros médicos, vacaciones y estabilidad laboral, ya que no pueden generar presión a la empresa. Entonces, ¿cómo esto influye en la descolectivización laboral? Por una parte, el diseño algorítmico fomenta la organización individualizada del trabajo, lo que atomiza a los trabajadores y limita el reconocimiento de sus intereses colectivos. Cada repartidor compite contra los demás por más pedidos, mejores bonificaciones y menos tiempo de espera. Es difícil hablar con otros, más aún organizarse. Tus métricas a través de algoritmos bajan por un día que no trabajes y eres de cierta manera cohesionado, ¿verdad? A trabajar. En efecto, la empresa te aísla, te mide y te controla. Ello no solo se ve a través del algoritmo, sino mediante medidas de coerción explícitas. En el 2024, Sintrapladi, el Sindicato de Trabajadores de Plataformas Digitales, convocó un paro de trabajadores de delivery con el fin de exigir mejores condiciones laborales. La empresa respondió con amenazas de cierre de cuentas en caso de ser parte de esa movilización. El lunes 11, Lima y todo el Perú se quedará sin repartidores o deliveries, debido a que este gremio paralizará por 24 horas hasta que se cumplan sus demandas en mejoras laborales. Queremos denunciar que nuestros compañeros están siendo amenazados desde la tienda de los aplicativos con el bloqueo de cuentas y suspensión de las mismas, incurriendo en actividad antisindical como ya ha ocurrido. Además, como presentó Paul Beliz, secretario de Defensa de Sintrapladi, la app impide mediante rastreos de educación que repartidores puedan estar juntos en un mismo lugar durante mucho tiempo, sobre todo cuando las empresas saben que habrá movilización. Cuando hacemos un llamado a una concentración, simplemente las empresas como te monitorean 24/7, saben dónde tú estás, cómo te mueves, porque ni esa privacidad tiene el delivery. Cuando se aglomeran muchas personas en grupo y ellos saben que el sindicato ha llamado a movilización para ese sector, al mismo día empiezan a bloquear cuentas, a inhabilitar cuentas. ¿Qué están sembrando? Miedo. ¿Qué están sembrando? División. Y aunque hay gente que es consciente, ¿verdad? Y sabe que la lucha vale la pena, no están dispuestas a perder el único trabajo. A esto se suma un problema estructural e institucional. Las empresas de delivery tienen poder instrumental y económico, lo que les permite presionar fácilmente al Estado. Según Durand, la captura corporativa es un fenómeno en el cual los intereses de ciertos grupos económicos poderosos, como las grandes empresas o conglomerados, ejercen una influencia desproporcionada sobre las instituciones estatales y políticas. La facilitan factores estructurales. 1. La alta concentración de poder económico. 2. La alta concentración de capital político y poder decisorio en el Ejecutivo. Y 3. Una sociedad civil débil.
En Perú, en junio de 2023, según RPP, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó en primera vuelta un proyecto significativo que buscaba reconocer derechos laborales para los repartidores de aplicaciones. Con 9 votos a favor, 9 en contra y el voto dirimente de la presidencia, se acordó que al menos el 20% de los trabajadores de delivery pasaría a planilla, obteniendo beneficios como CTS, vacaciones, seguro y pensión. Este proyecto de ley no logra avanzar en el Congreso por varios motivos. Primero, hubo una fuerte presión por parte de las empresas tecnológicas y gremios empresariales como Comex Perú. Estos presionaron al Congreso y al Ejecutivo para enviar normativas que vayan en contra de sus intereses. Así, Comex Perú envió una carta a la Comisión de Trabajo del Congreso recomendando archivar un dictamen que buscaba incluir en la planilla a los repartidores, argumentando que son colaboradores independientes y que no hay elementos de subordinación. Este doble mecanismo, donde actúan el lobby institucional y la coerción informal, impide que los trabajadores se unan, se presenten y se defiendan. Así se construye un entorno donde la descolectivización no es una simple casualidad, sino una política. El trabajador queda atomizado, sin herramientas para resistir. No puede negociar porque está solo, no puede protestar porque lo castigan, y no puede confiar en el Estado porque éste muchas veces responde más al poder económico que a la justicia social. Este modelo, basado en la jerarquía y aislamiento, no es inevitable, pero para cambiarlo primero hay que entenderlo. Y eso empieza por nombrarlo. Lo que hoy parece libertad de horarios e independencia laboral, muchas veces es precariedad disfrazada de flexibilidad. Otra razón para la descolectivización se debe a la desconfianza que tienen muchos trabajadores hacia el Estado. Muchos de ellos son migrantes y han tenido malas experiencias con el Estado previamente, debido a trámites lentos, a poca ayuda, a temor a ser deportados en procesos de legalización migratoria. A ellos se suma una historia larga de abandono prolongado. Los repartidores vienen exigiendo protección laboral desde 2018, cuando iniciaron las primeras protestas, para pedir condiciones justas. Sin embargo, han pasado más de 5 años y el Estado no respondió con ninguna ley efectiva. En 2024 retomaron las manifestaciones, pero el panorama sigue igual. Ninguna autoridad asume la responsabilidad y aunque existe un dictamen a favor de los repartidores en el Congreso, aún no se debate en el Pleno. Este abandono legislativo solo profundiza la desconfianza y refuerza la idea de que el Estado nunca hará nada. Y desalienta cualquier esfuerzo de organización colectiva, especialmente entre quienes ya se sienten fuera del sistema por su condición migratoria. Por lo tanto, se vuelven escépticos con la idea de que el gobierno los va a ayudar o proteger. En efecto, el Estado aparece como un actor poco confiable que no les ofrece protección ni apoyo. Por un lado, estos trabajadores suelen ser excluidos de los beneficios del Estado debido a condiciones como la pobreza y la migración. Nosotros hemos ido a los entes principales, a las autoridades del trabajo y del trabajador, de las empresas y de los trabajadores, que tienen que fungir como árbitro, que es el Ministerio de Trabajo, pero es un Ministerio de Trabajo que le falta y carece de voluntad propia y de voluntad política para voltear a ver un sector que está vulnerado, un sector que no es independiente, que depende y presta su servicio y pierde su vida, su tiempo, su condición de salud, su condición psicológica para la prestación de servicio a una empresa. Prestación de servicio que no es independiente, vuelvo y repito para que no se malinterprete. Somos trabajadores, es totalmente dependiente a un sistema algorítmico, a algo novedoso que se puede decir que explotó y se expandió a través de la pandemia, pero que hoy por hoy se volvió un monstruo internacional y está en todos los países del mundo. En consecuencia, como afirma Holland, esto conduce a una disminución de expectativas. Dejan de creer que el Estado algún día actuará a su favor, y por lo tanto, dejan de pedirle o exigirle nada, pues no confían, no esperan y no reclaman. Esta falta de confianza en el Estado hace que los trabajadores tengan menos incentivos para exigir políticas redistributivas o de derechos laborales al Estado, ya que obtendrán negativas, políticas ineficaces o simplemente no serán escuchados. Esta desconfianza generalizada promueve la descolectivización, porque los trabajadores piensan que no hay un problema común que pueda ser solucionado si se colectivizan. ¿Para qué esforzarte en unirte a un sindicato u una organización laboral si igual no conseguirás nada? Entonces, si los repartidores no pueden ejercer influencia directa sobre las empresas y tampoco sobre el Estado, ¿por qué el paro del 2024 los trabajadores prefirieron presionar a las empresas y no al Estado, si al final obtendrían los mismos resultados? Esa pregunta tiene una respuesta. Sienten más confianza por la empresa que en el Estado. Por un lado, si surgen problemas con la suspensión de su cuenta o una calificación desfavorable, el único que puede solucionarlo es la plataforma y no el Estado. Entonces, incluso si no están conformes con su situación laboral, los trabajadores sienten obligación a acudir directamente a la empresa para reclamar y ésta lograr brindar soluciones operativas. Esta relación crea cierto nivel de confianza de los trabajadores hacia la empresa, quienes están dispuestos a solucionar problemas al servicio. Pero
no realizan cambios trascendentales en las condiciones laborales de los trabajadores. En resumen, la descolectivización no se debe a la falta de problemas comunes, sino a un entorno que bloquea cualquier intento de organización. El miedo a perder el sustento, la desconfianza histórica en el Estado y el control algorítmico de las plataformas generan una experiencia individualizada y fragmentada del trabajo. En vez de construir un nosotros, el sistema los empuja a sobrevivir cada uno por su cuenta. Y si crees que nadie te va a escuchar ni proteger, entonces ¿para qué unirte a los otros? Así, los trabajadores de las plataformas digitales no suelen exigir nada al Estado ya que no confían en este, no creen que los vaya a proteger y no son vistos como capacitados para reclamar ante este. Sin embargo, sí reclaman ante las empresas porque son estas quienes tienen el control inmediato sobre sus labores diarias. Muchas veces se interpreta que los trabajadores que no se colectivizan es por falta de interés o porque son muy individualistas. Aquí se deja en claro que no es una división de decisión voluntaria, sino es una condición estructural impuesta. Pues no es que quieran no organizarse, es que todo el sistema está diseñado para impedirlo. El algoritmo los separa y el miedo los calla y el Estado los ignora. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema de la descolectivización? No basta con decirle a los trabajadores, únanse y luchen, como si el problema fuera de voluntad. El sistema está diseñado para que no se organicen. Si queremos cambiar esto, necesitamos transformar las condiciones que los aíslan, que los precarizan y que los hacen desconfiar. Primero, hay que crear poder desde abajo. No podemos esperar a que el Congreso legisle o que el Ejecutivo actúe si no hay presión social real. Por eso, los pequeños actos de organización, como un paro, una marcha, un plantón o incluso una denuncia colectiva, son esenciales. Por ello, se debe incentivar la creación de cooperativas o sindicatos de repartidores, fortalecer los que ya existen y, sobre todo, garantizar asesoría legal para sortear las barreras antisindicales impuestas por las plataformas digitales. También, para permitir que formulen demandas colectivas, es vital promover asambleas locales y virtuales para compartir experiencias y estrategias, rompiendo el aislamiento geográfico y algorítmico. Cada vez que los trabajadores se juntan y logran algo, por mínimo que sea, están demostrando que es posible resistir, que no están solos. Segundo, hay que hacer alianzas. Ningún colectivo de delivery va a lograrlo solo. Necesitan redes, con medios independientes, con estudiantes, con universidades, centros de investigación, abogados y otras organizaciones de trabajadores. Incluso, crear un observatorio ciudadano que monitoree y denuncie, tal vez ante la OIT, las prácticas antisindicales y la precarización instrumentalizada. Todo ello, tanto para documentar casos de explotación y evasión de responsabilidades por parte de las empresas, así como para visibilizar abusos y presionar a las multinacionales desde múltiples frentes. Solo así, por medio de la articulación, se construye una voz con fuerza social y legitimidad pública. Sintra Pladi ha entendido muy bien este factor esencial, ya que ha construido una base de alianzas con diversas ONGs y la propia CGTP. Tercero, hay que conectar la lucha de los deliveries con algo más grande. Esto no es solo un problema de repartidores, es un problema de desigualdad, de evasión fiscal, de injusticia y de modelos empresariales que ganan millones a costa de la explotación maquínica e inhumana de sus trabajadores. La precariedad no tiene nacionalidad, y cuando permitimos que a alguien lo exploten por ser extranjero, abrimos la puerta para que mañana esa explotación nos alcance también a nosotros. La lucha de los migrantes por condiciones dignas también es nuestra lucha, porque en un país donde se normaliza la injusticia para unos, aprovechando su condición de vulnerabilidad por su estatus migratorio, tarde o temprano esa injusticia se normalizará para todos. No se trata de caridad, se trata de justicia. Y por último, el Estado no puede seguir mirando al costado mientras más de 150.000 repartidores trabajan sin derechos. Necesitamos que los reconozca legalmente como trabajadores, con acceso a salud, pensión, vacaciones y derecho a sindicalizarse. Exigir reformas legales que redefinan la relación plataforma-trabajador, reconociéndolos como empleados con derechos plenos, como ya se hizo en España con la Ley Rider. El Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo deben actuar de oficio ante estos abusos. Y sobre todo, hay que crear mesas de diálogo tripartitas, donde el Estado, las empresas y los repartidores negocien en condiciones justas. Porque si el Estado no actúa, está tomando partido. Y hoy, ese partido no es el de los trabajadores. Porque sí, el sistema está diseñado para que no se colectivicen, para perpetuar el silencio, garantizar ganancias en los bolsillos privados y naturalizar la precariedad para miles de trabajadores honrados. Pero si construimos desde abajo, si tejemos alianzas, si exigimos con claridad y si aprovechamos los momentos de oportunidad, podemos cambiar las reglas del juego. No es fácil, pero tampoco es imposible.